Resulta que para entrar al reino eterno de Dios se requieren principios, se requieren parámetros establecidos por Él mismo y no por nosotros. En la sociedad nos hemos acostumbrado a que el ingreso a un club, a una universidad, a una empresa, está condicionado por valores humanos. Si conozco al presidente de la empresa, si conozco al dueño de la empresa, si tengo un amigo dentro de la universidad, si soy socio del club o si alguien me invita a ese club. Entonces son condiciones que están colocadas por el ser humano, pero resulta que en el reino de los cielos no se trabaja de esta manera, por lo cual esa cultura hay que irla renovando de nuestra mente, hay que irla transformando, porque en el reino de los cielos no se entra por palanca. En el reino de los cielos no se entra porque tengamos amigos allá, porque es, Señor, que hace unos meses se murió mi abuelita y entonces ya está allá adentro, y será que, Señor, imagínate que es amigo de la infancia, que fue cristiano toda la vida y gracias a él yo te conocí. Entonces uno comienza con muchos argumentos, pero resulta que el Señor, cuando mira, Él coloca sus ojos sobre nuestro corazón, no sobre nuestra apariencia ni nuestras credenciales como seres humanos. Y hay un sello especial que nos permite el ingreso, y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es ese amigo alcahueta que si tu novia te llama dice que tú no estás, ¿sí? O si tu mamá te llama dice todavía está durmiendo. No, el Espíritu Santo camina contigo solo si tú vas en la misma dirección que Él. Y esos son los principios del reino de los cielos. Entonces, si no todos entran, cuando la pregunta que nos hacemos es ¿quiénes son entonces los que entran a ese reino? Se requiere una preparación. Y puedo empezar diciéndoles que en los Estados Unidos la ciudadanía no se obtiene por ingresar legalmente al país. No porque usted atraviese la frontera de manera legal, usted se hace ciudadano de Estados Unidos. Hay unos parámetros o hay unas condiciones que usted debe cumplir antes de poder obtener la ciudadanía. Una de ellas es que usted debe ser mayor de edad, debe haber cumplido 18 años. Esa es la primera condición que te van a colocar los gringos para poder darte su ciudadanía. Luego te dicen, tú necesitas haber estado en este país por lo menos 5 años legalmente. Es decir, si usted lleva 5 años, pero de esos 5, usted 3 es legal y los otros 2 se habían volado por el hueco, bailas. No se puede tener la ciudadanía. Ahora, los gringos van más allá. Tu conducta moral dentro de ese país debe ser intachable. Ellos van a revisar tu historial crediticio, van a revisar tu historial. La policía lleva un registro de si tú has cometido algún delito, una falta, así sea que te hayas llevado una chocolatina de una tienda, eso queda registrado. La policía de allá no es como la de aquí. Allá todo está registrado. Entonces, si ellos detectan que tu conducta en esos 5 años no ha honrado sus principios y sus creencias, entonces tú no eres merecedor de esa ciudadanía, porque tú no estás caminando con la visión que ellos llevan. También los gringos dicen que es necesario que tú tengas al menos un conocimiento básico de su historia, que tú sepas de dónde vienen, hacia dónde van. También necesitan que tú sepas leer y escribir al menos un nivel básico de inglés, porque necesitas conocer el lenguaje de ellos. Y por último, ellos te hacen hacer unas promesas o un juramento de lealtad.
lealtad. Me llama mucho la atención estos requisitos porque si los comparamos con la vida cristiana, no están lejos. Y no podemos decir que Estados Unidos sea precisamente un país cristiano o evangélico, pero ellos tienen muchos principios que están basados en las Escrituras. Entonces, aquí dice, debes leer o escribir al menos un nivel básico de inglés. Si tú no conoces el lenguaje del reino de los cielos, ¿cómo te vas a desenvolver en él? ¿Cómo vas a lograr para orar efectivamente? Si tú no conoces el lenguaje de Dios, el lenguaje espiritual, es muy difícil que tú puedas ingresar o conocer los pensamientos para estar en ese lugar. ¿Por qué? Si tú estás en un lugar donde no conoces el lenguaje, no vas a entender nada. No vas a saber para dónde dirigirte, en dónde caminar, cuándo estás cometiendo una falta y cuándo estás haciendo algo bien. Entonces, si tú espiritualmente no adquieres el lenguaje del reino, es difícil que pertenezcas a él, porque te va a hablar Dios al espíritu y no vas a entender. Él va a querer conversar contigo y tú no vas a poder captar su consejo. Es muy difícil. Entonces, aquí dice que hacen un juramento de lealtad. Nosotros, ¿a quién le prometemos nosotros fidelidad? A Cristo. Si tú no eres fiel al Señor, si tú no caminas en fidelidad a Dios, no puedes entrar al reino. Porque en el reino de Dios, solo los que son fieles tienen un lugar asegurado. Porque todos aquellos que se mueven bajo el principio de infidelidad, Dios no los tiene en cuenta para su reino. Sí los tiene en cuenta para su amor, pero no los tiene en cuenta para su reino. Y los que lideran en una iglesia bajo el principio de fidelidad, como Pablo le decía a sus discípulos, dice que él debía encargárselo a hombres como fieles. Los que tuvieron el liderazgo tienen que conocer esta parte. A hombres fieles. Porque tú no puedes confiar en alguien que en todo momento o en cualquier momento te puede dar una puñalada. Tú no puedes delegarle algo tan valioso como la iglesia o la obra del Señor, que costó la sangre de su Hijo, a alguien que no lo va a tomar en serio. Entonces ellos se aseguran que haya un principio de fidelidad. Y es allí donde Pedro cobra en una de sus predicaciones. Acompáñenme al libro de Hechos en el capítulo 2 y veamos lo que Pedro les dijo a una multitud de personas que lo estaban escuchando. Un mensaje que se ha vuelto famoso por convertir a 3,000. ¿Cuántos de nosotros al predicar hemos convertido a 3,000 personas? Dice la Biblia en Hechos 2, capítulo 2, versículo 37. Lo tenemos en la diapositiva. Y sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Presten atención a estas dos palabras porque más adelante van a cobrar mucha importancia en el mensaje. Señor y Cristo. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hace una expresión de como 3,000, pudieron haber sido un poco más de 3,000. Pero dice, recibieron su palabra. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá hemos pasado por el proceso de discipulado. ¿Qué significa recibir? Según los parámetros de Dios.
La Biblia habla de oír o habla de escuchar. La Biblia siempre habla de oír. ¿Y qué es oír? Oír es escuchar con la intención de obedecer. Es decir, estos hombres obedecieron la palabra que Pedro les estaba dando de parte del Espíritu Santo, y dice, fueron bautizados y se añadieron. Se añadieron, añadir, se unieron, se incorporaron, se comprometieron con la obra. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia porque tienen una necesidad muy grande, sea de dinero, sea salud, sea familiar, y apenas se les resuelve, desaparecen, se esfuman? Eso no es compromiso delante de Dios. Eso no te hace ciudadano del reino. Si tú vas a ingresar al cielo solo a sustraer cosas para ti, entonces créeme que no vas a poder encontrar la puerta de entrada. El secreto del reino está en que la puerta solo se le revela a aquellos a través de Cristo. Dice que Él es el camino al Padre. Entonces, solamente a través de los verdaderos principios tú puedes entrar. No puedes engañar a Jesús. Tú puedes engañar al pastor. Tú puedes engañar a tu líder, pero a Cristo no. Entonces, por hacerte amigo de tu pastor o de tus líderes, eso no te da palanca para entrar al reino de los cielos. Más adelante hay un versículo que habla de esto. Entonces es importante, porque es la voluntad de Dios que nosotros conozcamos cuál es la verdad acerca del reino, cuáles son los verdaderos principios. No se trata solo de tener conocimiento de la Escritura, no se trata solo de que me congrego, de que me ven en la iglesia todos los domingos, porque para Dios esto es solo uno de los elementos que te hacen cristiano o te vuelven hijo de Dios. Entonces, volvemos y nos interrogamos: ¿quiénes son los que entran al reino del cielo, el reino eterno de Dios? Los que reconocen su mal camino y se arrepienten, como primer punto. Esos entran, aquellos que reconocen su mal camino y se arrepienten. Analicemos lo que dijeron estos hombres. Dice, ellos escucharon el mensaje de Jesucristo y su reino y lo creyeron. Dice, esta no fue una convicción superficial. Ellos se compungieron, que significa que sintieron dolor por su mal proceder. O sea, imagínense un hombre con el carácter que tenía Pedro, o ese temperamento tan fuerte, hablándoles la verdad. Pero a este temperamento se le sumó el Espíritu de Dios. Estaban llenos del Espíritu Santo, y como estaban llenos, su mensaje fue directo al corazón. El liderazgo dentro de la iglesia o la vida cristiana dentro de la obra de Dios, sin la presencia del Espíritu Santo, es solo una enseñanza, es solo un compartir. Pero cuando tú eres lleno del Espíritu de Dios, tú impartes lo que tú eres. Por lo tanto, ellos impartieron el Espíritu Santo, y esto fue lo que ocasionó que 3,000 se arrepintieran de su mal camino y se añadieran. Entonces, si tú deseas ganar a tu familia para Cristo, si tú deseas cambiar a tu barrio, a tu localidad, tienes que ser lleno del Espíritu de Dios para que puedas impartir lo que tú estás aprendiendo. Es por esto que nosotros en la iglesia de Bogotá trabajamos fuertemente para que nuevos discípulos, para que nuevos líderes conozcan esta verdad, para que sea revelada a sus corazones. Debe ser un trabajo incansable. La obra de Dios son 24 horas de trabajo, 7 días a la semana. No existen vacaciones. Nosotros los pastores tenemos un tiempo en diciembre o en alguna parte del año en que podemos pedir unos días. Son vacaciones literales o entre comillas, porque nosotros a donde vamos estamos trabajando, así no sea de la ciudad. Si estamos en un aeropuerto, en una terminal, donde se nos solicite una oración, una administración, una consejería, allí estamos, porque nuestro trabajo son 24 horas. Jesús no descansaba. Jesús tenía un ministerio de alto rendimiento, 24 horas al día en servicio de la obra. Esa debería ser la mentalidad de todo líder o de todo aquel que quiera servir al reino.
porque Dios no te necesita por unos minutos o por unas cuantas horas. Él te necesita tiempo completo. Él necesita un corazón que esté listo para cuando haya algo para hacer. Entonces hay que reconocer primero el camino que llevamos, hay que analizarlo. David siempre procuraba en su devocional decir: Señor, examina mi corazón, escudriña mi corazón para ver si de pronto hay caminos de maldad. O sea, David no se confiaba de sí mismo. Él tenía claro que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que si nosotros nos confiamos de que nuestro corazón nos dice que estamos bien, ¿qué dice la Biblia? Que el que cree estar bien, mire que no caiga. Entonces todos los días debemos revisar cómo están los pasos delante del Señor. Pero también debemos tener un arrepentimiento genuino, porque el arrepentimiento que Dios desea de nosotros no es que usted se ponga a llorar en todas las oraciones cuando falla, no. Este es solamente el primer paso, que es el dolor, cuando uno siente que se equivocó, pero hay un segundo paso que completa el círculo y es un cambio de mente. Cuando dice bautícese, el bautismo que Pedro quiso acá traducir según mi concepto personal es que nuevo nacimiento, hablaba de un nuevo nacimiento. O sea, bautízate. Cuando tú te bautizas, ¿qué estás expresando? Un compromiso externo. Estás mostrando a las personas tu compromiso interno con el Señor Jesucristo. Es decir, yo ahora estoy empezando una nueva vida. Por eso me bautizo, para que las demás personas. Los bautizos no son en secreto, son como una ceremonia, como un acontecimiento especial, porque yo quiero que todo el mundo sepa que ahora mi vida le pertenece a Jesús. Esa es la razón de ser. Entonces yo dice, o sea que lo que Jesús nos dice es que cambien su manera de pensar, porque si no lo hacen no pueden entrar en el reino de Dios. Tus pensamientos te pueden alejar de esa puerta, tus pensamientos pueden hacer que pierdas la llave. El Señor dice en su palabra que seamos como niños para que entremos al reino. ¿Qué hace el niño? Cree. El niño tiene seguridad en lo que su padre le dice. Si no tenemos seguridad en lo que Dios nos ha dejado establecido en su palabra, no podemos entrar al reino, porque la puerta de entrada es a través de los principios establecidos en las Sagradas Escrituras. Dios los escondió allí. Por eso Dios no dejó la puerta del reino de los cielos de par en par, como llamamos en la costa, para que todo el mundo entrara como quisiera, hiciera y deshiciera, porque no, ya las cosas son en orden. Entonces, para tú hallar la puerta tienes que primero tener una conversación con Jesucristo. ¿Pero qué resulta de una conversación con Jesucristo? Un cambio de vida. Nadie que se acercó a Jesús tuvo una vida igual. Aquellos que tuvieron la intención de obedecer, sus vidas se convirtieron en poderosos instrumentos en las manos de Dios, así como les pasó a Saulo. Segundo, los que nacen de nuevo. En Juan 3:3 dice la Escritura: y respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué pasó con la multitud que creyó y nació de nuevo en el día de Pentecostés? Sucedieron muchas cosas hermosas. Sus pecados fueron perdonados, fueron lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Ellos experimentaron por así decirlo, borrón y cuenta nueva delante de Dios. Pero además ellos nacieron de nuevo como criaturas nuevas. Experimentaron una transformación espiritual sobrenatural. Pasaron a ser ciudadanos del reino de Dios. Entonces Jesús le explicó a Nicodemo cómo podía entrar al reino, diciéndole: nace de nuevo. Pero cómo, desglosemos un poco este término para que podamos comprender. El nacer de nuevo inicia cuando hacemos morir el pecado que hay en nosotros, haciendo morir al viejo hombre, para poder iniciar una nueva vida dedicada a Jesucristo. No se puede llevar de la mano al viejo hombre y nacer de nuevo, porque el viejo hombre no te va a permitir
tener nuevas ideas, no te va a permitir tener nueva visión, te va a mantener anclado al pecado, a las limitaciones. Dice que el viejo hombre está viciado, ¿sí? Entonces es necesario despertar espiritualmente para poder nacer de nuevo. Es indispensable que nuestro espíritu se despierte y empiece a crecer. Debe haber un crecimiento. Aquí le pongo el ejemplo de las universidades, y nosotros invertimos muchos recursos y tiempo en capacitarnos, en formarnos en el colegio, luego en el bachillerato, pasamos al nivel universitario, luego vienen diplomados, maestrías, y todo eso es un crecimiento, como dice la escritura de Jesucristo, que Él crecía en estatura. Eso es la parte natural, y eso está bien, pero espiritualmente tú debes avanzar, debes también tomar la idea de que te tienes que capacitar. Nicodemo nació de nuevo, y un bebé espiritual que conoce nada, tiene que también atravesar el mismo proceso, tiene que aprender a alimentarse, pero ¿de qué se alimenta? De la palabra de Dios. Tiene que aprender a asearse. ¿Y cómo nosotros eliminamos esa contaminación? Ayuno, oración. Entonces el cristiano debe empezar un nuevo proceso, debe correr su carrera de la fe. Si usted no corre la carrera de la fe, que es la visión que nos ha dado la iglesia, la gran comisión, no puede ingresar al reino. ¿Sabe por qué? Porque espiritualmente no va a alcanzar el entendimiento y la revelación necesaria para poder encontrar la llave. Así, imagínese, como en las películas, que hay una llave perdida, y los actores hacen de todo por encontrar esa famosa, leen mapas, atraviesan cascadas, de todo hacen para encontrar la famosa llave que abre la puerta que tiene el tesoro. El reino de los cielos es un tesoro, de eso hablábamos el domingo pasado. Yo quiero preguntarte, iglesia, ¿qué estás haciendo para encontrar esas llaves? ¿Qué precio estás pagando para encontrar esas llaves? Hay un mapa, está en las escrituras. ¿Con cuánta diligencia tú estás leyendo ese mapa? ¿Por qué usted ve al actor que cuida ese mapa como si fuera su vida dependiera de él? Porque él ¿dónde tiene puesto su corazón? En el tesoro. Entonces, como tiene puesto el corazón en el tesoro, cuida el mapa, lo lee con diligencia, lo estudia con diligencia para poder llegar hasta allá. Entonces, si tú no ves el reino de los cielos como un tesoro, la Biblia no cobra tanto valor para ti. Porque dice, bueno, si para mí no es tan importante entrar, entonces el mapa que tengo en mis manos no le voy a perder tiempo leyéndolo. Ese es el corazón del ser humano. Pero en el espíritu sí te lleva a ser diligente con los que es el estudio de la palabra de Dios. Entonces yo te invito a que tú tomes tu carrera de la fe como una formación espiritual universitaria. Estás en la universidad de Dios. La diferencia está en que en la universidad del Señor no hay palancas, no hay notas cambiadas, borradas. Las tareas que el Señor te pone te tienen que transformar, te tienen que cambiar. Porque Dios no mira lo que tú copiaste del internet. Dice, estás mirando tu corazón al hacer las cosas. Miren, mi papá tenía una filosofía. Él trabajó con la defensa civil muchos años. Él le tocaba formar esas famosas horas de servicio. Entonces los estudiantes tenían que hacer tareas y entregárselas a él. Y él empezó a notar que los estudiantes, muy sagaces, muy astutos en su forma de pensar, copiaban y pegaban, y a veces no se tomaban ni siquiera la molestia de cambiarle la fuente, ni de quitarle los espacios. Tal cual como estaba en la página, así lo pegaban en las hojas y lo llevaban. Entonces mi papá tomó una decisión: ninguno me hace trabajos en computador, todos escritos y con buena letra y con las normas de ICONTEC. ¿Qué buscaba él al tomar esta decisión? Que se esforzaran, porque no se trata de que tú le entregues la tarea al profesor, se trata que tú investigues e
interiorices esa información para que transforme tu manera de actuar. Entonces, si tú haces la tarea solo para que el pastor no te regañe, solo para que el líder no te diga nada, estás perdiendo el tiempo, porque Dios sí está revisando cómo está tu corazón en esa tarea. Esa es la diferencia entre la universidad del mundo y la universidad de Dios. Aquí nadie se gradúa si no tiene el corazón correcto, si no tiene la línea del Señor en su vida. Entonces es necesario que corramos con diligencia nuestra carrera de la fe. Y Pablo sí que se estrelló varias veces en esta parte. Por eso él decía, hay que correrla con paciencia. Yo imagino que Pablo salió rápido a correr esa carrera para alcanzar. En algún momento se estrelló y dijo, no, hay que correrla con paciencia. Es decir, tienes que vivir los procesos en tu vida. Ahora dice en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí iglesia, yo les quiero hacer una pregunta. Si hay una palabra que dice el que venciere, ¿cómo puede haber una victoria si no hay batalla? Entonces la carrera de la fe te va a desafiar, la carrera de la fe te va a exigir. El servicio a Dios te va a llevar a un nivel donde tienes que sacar todo tu potencial. Por eso la universidad de Dios es la más exigente, porque esa universidad, para que tú la puedas pasar, tienes que adaptarte al estilo de vida que Dios quiere. Ese es el único diploma que te vas a llevar. ¿Y saben qué está escrito en el diploma que el Señor te entrega? Eso está en Gálatas 5, 22, 23, si no estoy mal. Y entonces en tu diploma va a decir, yo le confiero al señor Iván el diploma por haber asistido a la universidad donde sus frutos, fe, paciencia, gozo, templanza, se ven reflejados a través de su vida. Ese es el diploma que el Señor va a colocar delante de ti. Entonces, si no hay fruto, no hay diploma. Ahora, como tercer punto, los que reconocen a Cristo y tienen una conversión genuina conversión requiere el Señor. Y dice en Juan 3:16, que ya conocemos su estructura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a dar vida en el Espíritu y en abundancia, pero esto no es automático. Esto viene tras la confesión de Jesús como mi único y suficiente Salvador. O sea, yo confieso que Él es mi único y suficiente. O sea, Jesús es suficiente para salvar, es suficiente para llevarte al reino. No es por obras. Tus obras no te van a llevar al reino de los cielos. Acá dice, tenemos que luchar toda la vida para llegar a la maduración de la fe. Esto sí que es duro. Miren, cuando nosotros nos enfrentamos al proceso de ser transformados a través de correr una carrera de fe, de los principios nuevos, vamos a encontrar muchos gigantes en ese camino. Y los gigantes están dentro de nuestro corazón. Esos gigantes llamados indisciplina, pereza, temores, malos hábitos, todos esos gigantes son los primeros que se van a colocar a la puerta del salón de la universidad para ver qué eres capaz de hacer tú. Entonces, cuando los 12 espías fueron a ver la tierra, o sea, fueron a la universidad a averiguar la matrícula, se encontraron con que el precio que tenían que pagar no era en dinero para esa matrícula. Entonces, 2 de ellos entendieron que en su corazón estaba el secreto para entrar a esa universidad. Los otros 10 dijeron, es muy cara, te queda muy lejos, los profesores son muy exigentes. Traduzcámoslo a frases más cristianas: el pastor es cansón,
El pastor es muy rígido, el pastor es religioso, ese líder está respirándome en la nuca todo el tiempo. Yo no puedo escribir un WhatsApp porque cae el líder ahí enseguida. Esas frases no te dejan avanzar en la universidad del reino. Tú tienes que entender que tienes que fluir en la autoridad para poder entrar al reino, porque allá todo se mueve por la autoridad. Allá los ángeles obedecen lo que Dios ha establecido y nadie se sale de ese orden. Pero si tú vas a establecer tu orden allá, eso no es posible. No hay posible. Entonces tú debes, para poder tener un principio de reino, tú tienes que fluir con tu pastor, tienes que fluir con tu líder o con la persona que fue delegada delante de ti. Y eso no es solo en la vida cristiana, eso también tienes que hacerlo en la vida normal. Tienes que fluir con tu jefe si trabajas para una empresa. Se equivoque o no se equivoque, tú trabajas para él. Él es autoridad sobre ti. Tú puedes hacerle sugerencias. Jefe, ¿por qué no implementamos este sistema, este proceso? Si él dice que sí, gloria a Dios, y si no, usted, como si tuviera los ojos tapados, derechito. Eso para el mundo es una locura. Que uno es bobo, que uno no es que no tiene carácter. No, eso sí es tener carácter. Eso es tener carácter, que tú tengas la capacidad de morir a ti mismo y mantener tu visión en el lugar donde Dios te puso, sea empresa, sea iglesia, sea tu familia. Eso es tener carácter, y eso es lo que te va a permitir graduarte. Dice acá, terminamos con el significado del Señor y Cristo. Por eso les dije que pongamos atención. Miren, una cosa es recibir a Jesucristo como Cristo, y otra cosa como Señor. ¿Qué significa Cristo? Significa que Él es el Mesías, es el Salvador del mundo, por lo cual a través de Él yo soy justificado, a través de Él yo soy limpiado. Él me da, por así decirlo, el boleto, el bono para que yo ingrese a la universidad. O sea, a través de su salvación yo tengo un tiquete de entrada, pero viene la otra parte, que es el proceso, y es a través de llamarlo Señor. Para que podamos comprender, resulta que en el Antiguo Testamento encontramos que el Señor es el dueño de la tierra. Eso traduce esa palabra. Él es el dueño, Él es el amo, Él es el que pone las condiciones. Entonces los siervos vivían, no es como hoy que de pronto se trabaja y se va para su casa y descansa, no. El siervo vivía con su amo en su tierra, y su amo tenía la responsabilidad de alimentarlo y de pagarle un salario además de por su trabajo. Entonces por eso ellos le decían mi señor, porque el dueño o el señor era como el dueño de ellos, de esos siervos, porque él proveía para todo lo que ellos necesitaban. Entonces en el reino de los cielos, llamar a Cristo Señor significa que yo estoy declarando, estoy confesando que Él ahora es la autoridad máxima de mi vida. ¿Saben por qué es importante aprender esto? Porque en nuestra cultura, en nuestro entorno, llamar Señor, el de la tienda, el señor Carlos, el señor Mario, el señor Andrés, el señor que me vende los papeles, el señor que me atiende, ¿sí? Pero esa es una connotación que bíblicamente a nosotros solamente nos debe llevar que Cristo tenga el control de nuestras vidas. Miren, aquí cuando vamos a hacer un ejemplo un poco, en la cabina de un avión, que es muy conocido, pues yo iba a decir barco, pero casi todos nos hemos montado en barco, especialmente yo no. En el avión hay una cabina, hay varias personas, pero solo uno es el capitán. Solo uno es el que toma las decisiones más importantes. Entonces, en el avión o en el viaje de la fe, de la vida, solo hay un capitán con las credenciales. Los capitanes normalmente tienen en su uniforme unos distintivos que lo acreditan según su rango, como en el ejército. Las estrellas o las insignias determinarán qué tipo de general, de capitán es. Entonces, en el reino de los cielos hay alguien que tiene todas las medallas, todas las coronas, todas las credenciales para ser el que lleve el avión al aeropuerto correcto, y es Jesucristo. Entonces nosotros
Si nos queremos creer capitanes, tenemos que atravesar todo el proceso de estudio que eso requiere. Y eso es que mi vida sea adaptada a la palabra del Señor. Entonces, esto es muy importante. Es muy importante que nosotros entendamos este principio del señorío de Cristo. Porque al concluir el mensaje en Mateo 7:21, nos vamos a encontrar con el pensamiento de ese maestro de esa universidad. Y te va a decir: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces el secreto para el ingreso al reino no está en lo que tú dices, sino en lo que tú haces. Porque tú puedes decir que eres líder, tú puedes decir que eres pastor, que eres cristiano, pero tus hechos o tus acciones deben respaldar lo que te debe haber una coherencia en lo que tú dices. En el reino se entra cuando hay coherencia entre lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Si no hay coherencia, no hay puerta. Por eso esa universidad es la más exigente de todas. Ahora, no todo es rígido en esa universidad. El lograr adquirir el carácter de ese tipo de estudiantes, ¿qué te da? Te da poder, te da autoridad. Tú oras y las cosas suceden. Tú hablas y tu palabra es tomada como ley, porque eso se adquiere cuando el carácter de Cristo se refleja en mi vida. Y yo les digo esto mucho a la iglesia: tengan mucho cuidado con la forma en que caminan en la obra del Señor, porque si bien Dios es amoroso y es misericordioso y te va a perdonar, pero los principios, que usé un ejemplo en estos días, y es que las serpientes, cuando están cerca de ti, si tú no las atacas, no te van a atacar. No representas un peligro, pero si la pisas, sí. Entonces, ¿qué es pisar la serpiente según lo que hemos estudiado hoy? Es servir a Dios. ¿Quién es la serpiente? Es Satanás. Entonces, si yo piso la serpiente teniendo unas botas, su mordida no me va a hacer nada. Lo que hemos estudiado mucho, ¿qué habla la Biblia que tenemos nosotros cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando caminamos, cuando tenemos una ¿qué? Armadura. Entonces, si usted le sirve al Señor, o si usted le sirve a Dios, si usted pisa la serpiente con el corazón incorrecto, lo va a morder. Y Satanás no tiene misericordia cuando muerde. No tiene misericordia ni con su familia, ni con sus finanzas, ni con su trabajo, ni con nada que usted... Porque la serpiente, cuando muerde, duele. Es decir, que Satanás te va a golpear en el lugar donde más te va a doler, sea tu familia, sea tus finanzas. Él va a revisar tu corazón y va a mirar cuál es tu punto más débil, y hacia allá va a dirigir la mordida. Por eso, cuando tú sirves sin cobertura, por tener los principios incorrectos, estás expuesto a diversas mordidas que van a terminar apagando tu vida, van a terminar destruyendo tu propósito. Ya con eso finalizamos, y dice acá: es claro que no todos podrán hacer parte del reino de los cielos, porque no basta solo con decirle Señor, se requiere más que conocer su nombre o saber que Él hace milagros. Se requiere reconocer nuestro mal camino, arrepentirnos, nacer de nuevo, reconocer a Cristo en nuestra vida como Señor, con una conversión genuina. Es tomar nuestra cruz y caminar. Él dijo: si alguno me quiere servir, o si alguno me quiere servir, tome su cruz y sígame. Tome su cruz. ¿Qué es la cruz? Tu proceso. ¿Qué tuvo que atravesar Cristo para tener la autoridad que hoy tiene? Un proceso. Porque la obediencia se aprende. Y si usted camina en obediencia, todo lo que es del reino de los cielos es suyo también. Eso es verídico. Tenga esa frase en su corazón todo el tiempo: si yo camino en obediencia, todo lo que es de mi Padre es mío. Porque denle un aplauso al Señor. Porque como papá, ningún padre le niega nada a un hijo obediente. Antes le da más de lo que pide. Entonces esa es una bendición. Quiero que terminemos orando. Terminemos en un tiempo de oración.